Nos vamos a ver a uno de los protagonistas del Congreso de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto con el diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ahora tenemos la novedad reciente de que, se estira un poco los plazos del debate en el Senado de la Comisión de la Ley de Bases, y el paquete fiscal justamente se extiende para la semana que viene. Quería arrancar con ese tema con usted y justamente, ¿qué visión tiene del tratamiento que se le ha dado en la Cámara de Diputados y, el que ahora ha pasado al Senado? Bueno, yo he dicho estos días varias veces que si la votación hubiera sido por discursos, diputado lo hubiera rechazado. Claro, muchos decían. Porque en general hubo muchísimos discursos que dijeron que era inaceptable, que no se podía aprobar eso, que era un retroceso en un montón de aspectos, que era negativo para la gente, etcétera, pero se terminaba con una frase que yo la habré escuchado 100 veces en ese debate, que es: tenemos que darle las herramientas que el gobierno nos pide. Y yo cada vez que lo escuchaba pensaba siempre lo mismo, pero si no estás de acuerdo con el objetivo, ¿por qué le vas a dar herramientas para hacer las cosas mal? Claro. Pero lo cierto fue que a la hora de votar, las votaciones diferían bastante de esos discursos. Y entonces tuvimos el resultado que todos conocemos, es decir, que se le dio media sanción y que el tema pasó en revisión a la Cámara de Senadores. Bueno, en la Cámara de Senadores se abrieron a la vez otras cuestiones que seguramente con el pie del debate de diputados han llevado a la necesidad de profundizar. El tema del RIGI es uno de ellos que efectivamente creo que sobrepasa todos los límites. El tema del impuesto a las ganancias es otra cuestión que efectivamente divide hasta territorialmente las opiniones más allá de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Así que no me extraña que en el Senado hayan decidido darle más tiempo al debate, porque además yo veía ayer la presencia de algún funcionario del Ejecutivo diciendo ante una pregunta concreta de un senador que el tema no lo había leído, lo que de hecho tiene una gravedad inusitada, ¿no? Porque si el funcionario del Ejecutivo que va al Parlamento a explicar lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo que se apruebe, dice que no lo leyó. Entonces, ¿quién hizo los proyectos? ¿Dónde se hicieron? Qué sé yo, hay tantos interrogantes ahí abiertos que a mí me preocupan mucho, muchísimo. Usted mencionaba recién eso de esa frase que pronunciaban muchos diputados, de darle las herramientas al gobierno que el gobierno nos pide. Y hay una frase también muy común en la política que dice que un blanqueo, una emergencia y una moratoria no se le niegan a ningún gobierno. Y es lo que justamente... Eso es una frase de Pichetto. ¿Y usted la comparte? Tiene autor, no es una frase en general, es una frase con autor. Así es. Pero aún aceptándolo como concepto, hay blanqueos y blanqueos. No sé, yo dije en mi intervención en diputado cuando se discutió, por ejemplo, empezando por una cosa que es gravísima para mí desde el punto de vista de los problemas de violaciones que puede haber, de ilícitos inclusive. En los excluidos del beneficio de acceder al blanqueo figuran los funcionarios públicos de los distintos poderes, y es histórico y usual que se diga que ocuparon cargo en los últimos 10 años.
y en este proyecto se bajó a 5. ¿No les parece llamativo? Porque curiosamente al bajarlo a 5, sucede que los funcionarios de la gestión macrista podrían acceder al blanqueo y no estarían dentro de los sujetos no alcanzados por el beneficio del blanqueo. Después aparecen cuestiones como la de que se pueden blanquear bienes a nombre de terceros. Yo nunca vi una cosa así. ¿Cómo se va a poder blanquear bienes a nombre de terceros? Quiere decir que había testaferros. Porque ¿cómo hay bienes a nombre de terceros que yo voy a blanquear? Los puse a nombre de otro. Un prestanombres. Digo, después, bueno, hay un régimen muy benigno, por ejemplo, hasta $100.000, 0 de costo. Es decir, estamos hablando de gente que como mínimo cometió el delito de no cumplir con sus obligaciones fiscales. Eso es un blanqueo. Pero siempre se trata de prevenir que otros delitos no queden también allí protegidos. Este blanqueo tiene una generosidad, permite que blanqueen residentes y no residentes. ¿Qué sentido tiene que blanquee? Parece que tuvieran nombre y apellido alguna de las cuestiones. ¿Cómo va a haber que blanquee un no residente? Claro. No tiene mucho sentido. Bueno, entonces supongo que nuestro debate en diputados también habrá alertado y algunos senadores habrán tomado algunas de esas cosas que allí se dijeron y hará que esos debates ahora en el Senado se profundicen aún más. También durante el debate de la ley de bases se habló mucho del tema del presupuesto, la falta de un presupuesto, y se habló de la necesidad de justamente de un hipotético, realmente algo que es inaplicable seguramente, que no sucederá, que era el tratamiento del presupuesto. ¿A usted le parece que sería eso viable? Usted que es una persona especialista en el tema por haber presidido durante tantos años la Comisión de Presupuesto, ¿eso sería viable, sería factible abrir el presupuesto ahora, establecer uno? Sí, claro, si el Poder Ejecutivo tiene voluntad de querer discutir un presupuesto y manda un proyecto, ¿qué problema habría en poder tratarlo? Al contrario, yo creo que sería necesario, porque además, en una economía tan distorsionada y con los niveles de inflación que tiene la Argentina y demás, tomar el presupuesto del 2023, que tratamos a fines del 2022, y utilizarlo como base, y desde ahí para arriba utilizar la discrecionalidad para la asignación de partidas, es por un lado yo diría, abuso de poder del Poder Ejecutivo enorme, porque queda con una libertad para hacer lo que quiera hacer, notable. Y acá aparece uno de los problemas que también yo ayer lo mencioné en mi intervención. Para este Poder Ejecutivo el Parlamento es un trámite inevitable a veces y trata de ver cómo lo esquiva lo más que puede. Y nosotros tenemos que seguir defendiendo la idea de la división de poderes y de que el Parlamento es un poder, y de que, yo dije ayer, el mandato que yo tengo tiene la misma legitimidad que la del presidente, porque todos provienen del voto popular. Y el mandato que a mí me dieron tiene que ver con la propuesta que nosotros defendíamos cuando fuimos candidatos. Y entonces yo tengo la misma legitimidad de seguir defendiendo aquellas cosas en las que creo y que siempre expuse y que forman parte de lo que yo creo que habría que hacer. No me tapa el mandato del presidente, el mandato que tengo yo lo pongo en primera persona, que tenemos todos los que integramos ese poder que se llama legislativo, que es el poder democrático por excelencia, porque allí está representado la Cámara de Diputados del pueblo de la nación. Así es. En proporciones a la cantidad de habitantes que tiene cada distrito, con representaciones que tienen las diversidades de las representaciones gremiales, empresariales, culturales, educativas, etcétera, que conforman nuestra sociedad. Y entonces esa representación múltiple, diversa, plural, que es el Parlamento, no es un trámite molesto, es una necesidad imperiosa
para que funcione el sistema democrático. ¿Qué es lo que suprimen los gobiernos dictatoriales? El Parlamento, porque Poder Ejecutivo hay siempre y Poder Judicial hay siempre. Lo que se suprime cuando se afecta a la democracia es el funcionamiento del Parlamento. Y eso es lo que hay que defender a capa y espada, y no se puede permitir que se avasalle el rol, el papel de uno de los poderes de la democracia, el poder de la democracia por excelencia, que es el Parlamento Nacional. Por último, diputado, ayer se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que dio un dígito, 9 y pico, y bueno, justamente suele ser un anticipo de lo que va a dar algo parecido el INDEC a nivel nacional. Y bueno, le preguntaba entonces por esta baja de la inflación, esta baja que se está dando, cuál es su parecer. Y a propósito también de aquello que decía el presidente de la Nación, lo dijo por cadena nacional, el hecho de celebrar que por 3 meses consecutivos se dio el déficit cero. Bueno, a ver, intento contestarle las dos cosas. Primero, se están preparando para festejar lo que el año pasado era un desastre, porque el año pasado la inflación promedio de enero a diciembre estuvo alrededor del 8%. Y ahora parece que sería una maravilla que tengamos la inflación de un dígito. Cuando la inflación es de un dígito, lo que están diciendo es que las cosas aumentan un poco más lento, no que dejaron de aumentar. Cuando la inflación es del 9%, quiere decir que el promedio de los precios de la economía creció el 9%. Y cuando el precio del trabajo o el precio de las jubilaciones se queda estancado, se sigue aumentando la brecha de lo único que importa, que es el verdadero valor que tiene un salario, que no es cuántos dólares representa, sino cuántos kilos de carne, de pan, de leche, cuánta luz, cuánto gas, cuánto agua puede pagar con ese salario. Entonces, indudablemente, cuando se deja que los precios suban libremente y se genera una devaluación de la escala que hizo este gobierno al iniciar su acción, y todo eso se traslada a los precios, hay un punto que los precios van a dejar de subir, porque como bien dijo Mondino, la gente va a dejar de comprar. Entonces no van a subir más porque no hay quien lo compre. Eso se llama recesión y, si usted quiere, se llama depresión. Pero en el gobierno de Menem tuvimos deflación. Hubo meses que hubo inflación negativa, no de un dígito, negativa. Pero cuando terminó el gobierno teníamos 2 dígitos de desempleo. Entonces, puede ser que este gobierno resuelva el problema de la inflación. Pero eso no resuelve el problema de la gente. La gente está ilusionada que si baja la inflación le van a mejorar los ingresos. Y si baja la inflación, lo único que van a seguir desmejorando un poco más lentamente esos ingresos. Entonces, eso es el tema. Lo que nosotros necesitamos, este gobierno dijo, queremos un cambio de precios relativos. Y ese cambio de precios relativos es el cambio del precio relativo del salario y de las jubilaciones respecto de las cosas y los servicios. Y eso es lo que están haciendo y ese es el éxito que están logrando. Respecto del tema fiscal, que es la otra cuestión que usted me planteó. Mire, Vox Populi, que ese equilibrio... Yo ayer dije, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste para resolver el problema fiscal. Si usted en su caso familiar no le alcanza la plata y dice, bueno, este mes no pago el crédito del banco, no pago la luz, no pago el gas, no pago esto, no pago lo otro, y después le digo a mi mujer, la plata me alcanzó, estoy macaneando. Está a la vista, le están queriendo dar a Camesa un bono para el 2038 para documentarle la deuda impaga que tienen por los servicios, las provisiones que hizo Camesa. Y digo esto como un objeto, como un caso más. Se terminó la obra pública, se terminaron las transferencias a las provincias, se recortaron los fondos a las universidades.
se hizo un brutal recorte de las jubilaciones. ¿Y cuál es el mérito de tener equilibrio fiscal habiendo hecho todo eso? Porque el equilibrio fiscal debería ser una herramienta para que la gente viva mejor, no peor. Muy claro. Debería ser el camino al crecimiento de la economía. El equilibrio fiscal se podría lograr combatiendo más la evasión, tratando de impedir que esos miles de millones de dólares que están fuera del país dejen de estar fuera y tengan que volver. Se podría lograr también, lo dije ayer en mi intervención, reclamando para que nos saquen las sobrecargos que nos cobra el Fondo Monetario Internacional por habernos dado un crédito más grande del que podía darnos. Usted sabe, mi amigo, cuando se tomó el crédito del Fondo Monetario, la tasa de interés era, creo que 1,29. Hoy la tasa de interés es 5,5, alrededor, algo así, más 3 puntos de sobrecargo por el exceso. Es decir, que estamos pagando una tasa por el préstamo del Fondo Monetario Internacional de más del 8% en dólares. ¿Sabe cuánto estamos pagando ahí que podríamos ver cómo hacemos para reducir y de esa manera achicar el déficit fiscal sin hacerlo a costa de los jubilados? Por ejemplo. Claro. Clarísimo, diputado. Le agradezco mucho el contacto con nosotros, como siempre, y bueno, lo despedimos y volvemos a hablar en cualquier momento. A la orden, que les vaya muy bien. Gracias, diputado. Era el diputado Carlos Heller, bueno, que dando un panorama muy claro de, bueno, de todo, una palabra autorizada en materia económica. Hacía muchas referencias a lo que dijo ayer. Claro, ayer justamente hacíamos referencia también nosotros a lo que fue la reunión de la Comisión de Presupuesto. Sí. El expresidente. Actual vicepresidente, bueno, él también dio ese discurso, hablaba de que, bueno, reiteran algo que a mí me causa mucha impresión. No somos hinchas del déficit fiscal, pero bueno, somos enemigos del ajuste. Eso era una de las frases que nos dejó el diputado Carlos Heller.